Es un gusto saludarlos en este día y darle muchas gracias a Dios por su fiel compañía, por la compañía de ustedes y pues por la compañía de Dios en este tiempo devocional, desde luego, porque sin Él no podemos hacer nada. Quiero decirles que los devocionales de esta semana los vamos a dedicar de manera preferencial para tratar el tema de amparo y protección de parte de nuestro Dios para nosotros, de parte de nuestro Dios para su pueblo, ¿sí? Algo que me llama la atención resaltar y donde vamos a tener amparados todo el tiempo devocional de esta semana es que nuestra actitud espiritual es valorada por Dios en el momento en que Él imparte su bendición. Es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque de nuestra actitud espiritual va a depender mucho el amparo del Señor y su protección a favor de nuestras vidas, y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Lo primero que quiero resaltar es que Dios tiene cuidado de todos los que se encuentren viviendo de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito como estándar de comportamiento. O sea que es importante tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu que Dios dejó establecido cómo se debe de comportar una persona para Él poderlo ver como para bendecirlo, ¿sí? Porque definitivamente Dios nos ve a todos, pero no nos ve a todos en el mismo deseo de bendición, no porque no nos quiera bendecir, sino porque a veces nosotros con nuestra actitud echamos a perder la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. O sea que son muchos los momentos o las razones por las cuales uno le impide a Dios que bendiga la vida de uno. Vamos a mirar lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Señor ama a los que odian el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. ¿En dónde dice esto la Biblia? En el Salmo 97, versos 10 y 12. Que si nosotros le ponemos cuidado a lo que dice esta palabra, entonces esta palabra habla de un estándar de calidad en la vida espiritual de una persona para que Dios lo proteja, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo ponga lejos del mal. Es importante entender eso. ¿Por qué razón? Porque desde este texto bíblico nosotros podemos sacar algunos puntos que si los aprendemos y los ponemos por obra, entonces nos vamos a dar cuenta cómo y de qué manera la palabra de Dios se vuelve verdad para nuestras vidas. O sea, de que Dios ame a los que odian el mal, se va a volver verdad para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el primer punto que yo extraigo de esta palabra dice que Dios defiende y apoya a todos los que obedecen a su palabra. O sea, si uno obedece a la palabra de Dios, Dios lo ama a uno, Dios lo pone en lugar reservado, o sea, Dios lo coloca en un sitio en donde el enemigo no lo pueda tocar. El segundo punto que yo saco es que Dios libra de caer en manos del maligno a todos los que han decidido vivir sus vidas en obediencia a sus mandamientos. Volvemos al punto de la obediencia y de la obediencia a la palabra. Si yo sé que hay unos mandamientos específicos para vivir la vida agradando a Dios y sé que si yo vivo mi vida en esos mandamientos voy a contar con su amparo y con su protección, pues si no lo hago, definitivamente no puedo esperar que Dios haga lo que Él dice en su palabra a favor de mi vida. Pero lo que sí está claro es que en la medida en que yo dé los pasos que Dios dice en la Biblia, debo de dar para tener o contar con el amparo y protección de Él, que son una bendición sobrenatural sobre la vida de cualquier persona, entonces pues definitivamente yo voy a dar ese paso, y es lo mismo que le diría a cada uno de ustedes que están escuchando este tiempo devocional. La Biblia tiene definitivamente escrito todo lo que uno necesita hacer para que la bendición de Dios aflore en la vida de uno. En este caso, su amparo y su protección, porque sin el amparo y la protección del Señor, uno va a vivir en esta vida de problema en problema, de dificultad en dificultad, y va a vivir la vida siendo un blanco para que el enemigo haga con uno lo que él quiera. El siguiente punto que yo extraigo de esta palabra dice que Dios alumbra el camino por donde andan sus hijos.
Dicho de otra manera, el Señor revela a sus hijos las trampas que el enemigo le tenga tendidas por donde va de camino. O sea, vamos a ponerlo claro. Nosotros podemos ir andando con la tranquilidad y con la firmeza de carácter que nosotros tengamos, pero el enemigo nos puede tener tendidas trampas en diferentes formas, en diferentes maneras. Trampas sentimentales, trampas que dañen las emociones, trampas que dañen la vida espiritual y trampas financieras, ofertas por ahí raras para uno desviar la atención de lo que Dios quiere hacer con uno, de a dónde Dios quiere llevarlo, de lo que Dios quiere entregarle, y por no andar uno en acuerdo a los mandamientos, en acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios, uno puede caer en esas trampas. Pero más sin embargo la Biblia dice que si uno anda en obediencia a Dios, Dios le revela esas trampas para que no caiga en ellas. O sea, Dios le va mostrando a uno el futuro de la vida de uno en la medida que uno va andando, para que se aparte del mal, para que se aparte de las cosas que el enemigo tiene de pronto establecidas o preestablecidas para robarse la bendición que Dios tiene para uno. Concluyo diciendo esto, que en la medida en que uno logra entender que lo único que necesita es obedecer a Dios y vivir en acuerdo a sus mandamientos, a los mandamientos que Él dejó prescritos para que uno los viva, pues entonces uno tiene que sentirse dichoso, como dice la Escritura, tiene que sentirse gozoso, porque entonces uno va a contar con el amparo y con la protección del Señor. Y cuando eso está a favor de uno, el enemigo no puede hacer nada, absolutamente nada, en contra de uno, porque uno está metido entre los hijos de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces será hasta el día de mañana.